días a todos los lojanos, con enorme gusto estar por acá, por mi tierra, y poder saludar y abrazar a los amigos y poder conversar con todos y felicitarlo por su radio, está muy hermosa, así que me siento muy bien en su nuevo sitio de trabajo y le deseo muchos éxitos. Gracias, doctor. Gracias. El foro que se viene, decíamos, es vital. ¿Agua o minería? Exactamente, es un título provocativo, porque en general la narrativa de las empresas mineras es que se puede hacer minería responsable y que es posible entonces que conviva la minería con la naturaleza, con el agua particularmente. Sin embargo, de esa narrativa, los hechos, las investigaciones que tenemos, las evidencias, los testimonios de la gente muestran que esta es una falacia o que al menos se necesitan cambios sustantivos para que esto sea posible. De manera que el foro intenta hacer un análisis de por dónde va la minería en Loja, particularmente. Evidentemente tendremos una mirada también nacional, pero de manera particular lo haremos con relación a la provincia de Loja. Doctor, ¿puedo interrumpir ahí para un dato técnico que estoy seguro usted lo tiene? ¿Qué porcentaje de minería hay en la provincia de Loja respecto al Ecuador? Solo respecto al Ecuador. O sea, ni siquiera vamos a mencionar Zamora, sino Loja. Sería súper importante y luego a lo mejor podríamos saber dónde está, cuál es la amenaza. El catastro minero último que he revisado es de agosto del 2021. Le cuento que el catastro minero supuestamente tiene todo el registro de las concesiones mineras de todo el país. Las legales. Sí, de las legales. Aquellas que tienen concesiones, claro, legalizadas. Sin embargo, es un catastro bastante imperfecto, pero a pesar de eso le voy a dar la información. En la provincia más o menos están alrededor de 650,000 hectáreas concesionadas, que significan el 56% del territorio provincial. Sea serio, doctor. Y a nivel nacional… 650,000 hectáreas. 650,000 hectáreas. Y eso representa el 56% de todo el territorio de la provincia. Y Loja en superficie es la segunda después de Morona, Santiago, y representa el 11,5% de las concesiones en superficie de las concesiones a nivel nacional. Adicionalmente, el 80% de la superficie está entregada básicamente a la gran minería, es decir, gran y mediana minería, que se entiende que es una minería empresarial. Como ustedes conocen, la minería se diferencia por su escala, de manera que hay gran y pequeña y mediana minería, hay la pequeña minería, la minería artesanal y la minería informal. Existe un poquito de minería estatal, pero en general en retirada. Entonces, cuando estamos mirando los datos de Loja, básicamente el 80% es minería grande. Esta es más o menos el número de concesiones y el peso que tiene, de manera que el tema de la minería comienza a ser un tema muy importante para Loja y que por su magnitud debe ser planteado. Ya. Cuando usted habla de manera reiterativa, habla de la gran minería, estamos hablando para que entendamos todo, porque esto debe ser un tema. Yo le decía que escuchemos al doctor Galo Ramón Valarez, es un científico, el doctor Galo Ramón Valarez, es un estudioso de estos temas, que ojalá desde la persona más humilde hasta la persona más potentada por todas sus condiciones, quisiéramos que escuchemos estas cosas, porque cuando dijimos que era vital, estábamos hablando de la vida, porque es una tontería, ¿no? A veces el rico y el pobre igual necesitan agua, los dos pueden perecer si no toman agua,
religioso o no, los dos perecen si no tienen agua. Académico o ignaro, los dos perecen si no tienen agua. Entonces son todo rico, pobre, igual perece. Entonces esto es un tema de la humanidad. Ahora, doctor, cuando usted dice la gran minería, ojalá nos ayude a establecer diferencias con la pequeña minería, porque a veces sabe que la pequeña minería es tan nociva como la gran minería. O sea, solo son situaciones nada más que la pequeña minería, la minería estatal y la gran minería. ¿Qué diferencia puede haber para la tierra? Es decir, a la tierra le afecta tanto la una como la otra, al agua sobre todo. En realidad las diferencias no tanto van por el lado de los impactos ambientales, sino más bien por la magnitud, por la escala. La gran minería ordinariamente procesa... Ahí ya me la puso difícil. ¿Cómo que no va por...? Es decir, son bastante parecidas en sus impactos. Ya. Es decir, ambos contaminan la naturaleza, tienen impactos sociales muy poderosos y impactos a los derechos humanos, etcétera. Es decir, tienen en eso en común. Por supuesto, el impacto a la tierra es terrible, pero se diferencian en escala. Ordinariamente la la pequeña minería puede procesar hasta 1.000 toneladas día. La mediana minería generalmente procesa hasta 20.000 toneladas día y la gran minería más de 20.000. Por ejemplo, la Exaecua Corrientes, que está en Tundaime, está diseñada para procesar 60.000 toneladas día. Esto significa que más o menos el Cerro Mirador, después de 25 años, va prácticamente a desaparecer. Las fotografías nos muestran este rato que ya se ve cómo el cerro comienza a perder una parte de su territorio en solo 2 años de explotación. De manera que cuando hablamos de gran minería estamos hablando de una minería empresarial a gran escala. Por otro lado, se trata de una minería de carácter extractiva, porque en general no se procesa, sino que apenas se realizan o se hacen unos cuantos actividades de procesamiento que apenas llegan a fabricar concentrados y se los lleva así. Aquí en Loja, por ejemplo, todos miramos que se van llevando en grandes plataformas, que más o menos por el momento son 82, cuando teníamos una producción de alrededor de 30.000 toneladas, pero ahora ya tienen el permiso para llegar a los 60.000 toneladas día, de manera que se duplicará. Hay una persona en la línea que seguramente va a aportar. Buenos días, le escuchamos, adelante. 725-400. Buenos días, doctora Ponte. Que me regale un minutito. Un saludo al doctor invitado, al doctor Ramón. Le habla en Soneira Granda. Un saludo a sus oyentes en la región sur del país. Doctor, ¿es en Ecuador imposible que las poblaciones afectadas por cambios en su entorno natural y en general la sociedad ecuatoriana en su conjunto, hacer prevalecer sus intereses sobre los del Estado y las compañías dedicadas a la extracción de recursos naturales? Es una introducción que yo la considero acertada, porque mire, también en la consulta popular parecería que no es posible defender el patrimonio natural de los ecuatorianos. Sin embargo, los preocupantes casos de sobreexplotación que usted acaba de describir. Pero mi inquietud sobre la gobernanza ambiental, que así es conocida científicamente, por la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. Si vamos a ver lo que está viviendo en este momento Europa, por ejemplo. Pero mi inquietud concreta es, doctor, que se combate las 2/3 partes del país, sabemos que está ya entregada a la minería, no solo la provincia de Loja. Mire cómo está la provincia de Imbabura, los grandes problemas que hay ahí. El problema es que tras de la gran minería viene lo que el pueblo ha motejado como los Nambija,
Miren lo que pasó aquí en Nambija, No, no quedó un solo abreviemos, por centavo favor. para el Estado. Solo abreviemos, si es tan amable, profesor. Y mire que tras de esta minería están partidos políticos como los Pachacuti. Son financiados por estos grupos mineros. Usted como un de alto nivel, un investigador histórico, nos va a dar datos sobre estos asuntos de que tras de esta minería están estos partidos financiados, lo sacan a la gran minería. Esto no lo dice Enzo Neira, lo dice un líder campesino como Rogelio Sicha. Allá son Sicha, en el Azuay, aquí son Sicha, que tras de sacar de la minería, incluso mediante consulta popular, porque las más de 10 maquinarias destruidas en el oriente no son pues de extranjeros, son de ecuatorianos. 10 máquinas que están detenidas aquí en Zamora son de nacionales, máquinas, millones de dólares invertidos en maquinaria. Quisiera una reflexión sobre... Gracias. Bueno, no más llamadas, doctor, si no, no hablará usted. Ese es el riesgo que a veces nos corremos. Disculpe usted. Pero avancemos. Sí, avancemos. estimado profesor, sin duda alguna hay muchos intereses alrededor de la minería. Comencemos por el mayor interés, es decir, las empresas este rato a nivel mundial están interesadas en lo que se está llamando por transición energética, es decir, que debido a que se considera que hay que pasar del uso de combustibles fósiles al uso de metales para generar energía. Por ejemplo, conocemos todos que en el mundo más o menos el 20% del calentamiento global se debe a los autos, de manera que hay un interés por pasar hacia el año 30, 40 aproximadamente al uso de autos eléctricos, y todo ello se tiene que sustentar en nuevos minerales como el litio, el antimonio, por supuesto el cobre estará presente, el oro, de manera que hay un interés mundial por esta transición, y ahí están las grandes empresas. Doctor, quédese un ratito ahí, por favor. O sea, puede dilatar un poco más la explicación, porque a veces nosotros podemos confundirnos, o sea, decir, ya pues se acaban los vehículos de gasolina, de combustibles fósiles, entonces ya el asunto está resuelto. Quiero que si es tan gentil usted lo explique, de que está resuelto de un lado, pero viene la grabación por otro lado. Exactamente, así lo entendemos. Esa es la paradoja, que la solución que se está planteando es también compleja. El remedio peor que la enfermedad. Bueno, se aspira que al menos se baje el uso de combustibles fósiles, pero el impacto a la naturaleza va a ser terrible, porque en este momento se estima todavía que digamos en los países en vías de desarrollo, como se los llamaba antes, es decir, en la periferia, todavía los indígenas controlaban el 25% del territorio, es decir, habían perdido el 75% en todos los procesos de colonización. Ahora las empresas van por ese 25% restante. Y ese 25% restante está justamente en aquellas tierras que antes se las consideraba marginales, es decir, en las montañas. Pero en las montañas nace el agua. Y entonces el impacto va a ser terrible, porque si es que se bajan las montañas donde están los minerales, se bajan también el agua. De manera que el impacto podría ser devastador, y nosotros, América Latina, estamos considerados como países proveedores de este tipo de materia prima, y curiosamente, hace un año y medio aproximadamente, la secretaria ejecutiva de CEPAL planteó una cosa interesante, porque la CEPAL hasta hace algunos años planteaba que era posible el desarrollo con el extractivismo, pero ahora se considera que ya es un planteamiento obsoleto. Es decir, el extractivismo no produce desarrollo, aumenta la desigualdad y no transfiere tecnología. Esa es la constatación de la CEPAL, y pone como ejemplo a México. México en petróleo y en minerales exporta 1,000 millones diarios, y sin embargo no se produce el desarrollo. De manera que se ha planteado ya que como propuesta de desarrollo es una propuesta obsoleta. Y en todo caso,
creo que hay cierto acuerdo por limitar las áreas, y la CEPAL plantea esto inclusive, y me refiero a la CEPAL porque es una comisión más o menos respetada en América Latina, por limitar las zonas de extracción minera y sobre todo por plantearse un desarrollo tecnológico aquí en nuestros propios países, cómo procesar esos minerales de manera más racional, y entonces allí podría plantearse una política distinta que no sea la entrega masiva de concesiones a empresas extranjeras, sino limitar esas entregas y probablemente desarrollar políticas como por ejemplo las modalidades de participación como se tenía en algún momento en el petróleo, e impulsar el proceso de industrialización local. Doctor, solo que hay una parte ahí, cuando usted dice y sigue haciendo énfasis en el tema de las transnacionales, o sea, las mineras grandes. Yo le invito, vaya a Palanda, vaya aquí a San Luis en el Podocarpus, vaya este rato acá ya por la zona de Chuquiribamba, obviamente igual más cerca a la provincia del Oro. Vaya a ver cómo está la minería pequeña y la devastación que está haciendo, o sea, es terrible. Yo no le veo diferencia entre lo uno y lo otro. Y qué mala suerte, no sé por qué para nosotros que amamos el agua, la naturaleza, porque siempre tiene que estar ubicado en esos lugares. Yo le invito, pero así de todo corazón, váyase a Chuquiribamba. Váyase a Chuquiribamba y va a ver usted en toda la ruta, en todo el trayecto, ¿cómo se llama esto del agua? ¿Qué cantidad de agua que cae de la montaña? Pequeñas cascadas. Cascadas, que algunas son enormes. Váyase para Tesalia, de Chuquiribamba de Tesalia, hay una que es gigante, pero gigante y voluminosa, ¿no?, de agua. Entonces, todo está arriba y arriba está la minería. Exactamente. Y entonces no habrá agua y solo habrá. Pero en cambio este rato usted ve un movimiento de billete. Usted empieza a ver riqueza. Ahí está la trampa, por ahí está el problema. Es una gente muy pobre, pero muy pobre, que empiezan a ver eso y aplauden la minería, pues obviamente. Sí, yo no quiero dar la imagen que estoy abogando por la pequeña minería, sino que comprendamos un poco la magnitud, nada más. En el caso de las empresas transnacionales, la afectación es multiplicada por 1000, por lo menos. Por ejemplo, le pongo un dato histórico, ya que soy historiador. La South American Development Company, que estuvo la SADCO en El Oro, máximo llegó a procesar 2.000 toneladas por día. Ahora compárela con EXA, que procesa 60.000 por día. Es decir, no hay comparación. Todo lo que hizo la SADCO desde 1896 hasta 1950. Portobelo está hablando usted. En Portobelo, la otra la puede hacer en un año. Es decir, todo el impacto. De manera que desde el punto de vista de la magnitud es enorme. Ahora, hablemos particularmente de Loja. En el caso de Loja, hasta aquí, ninguna de las investigaciones ha demostrado que hay gran minería, es decir, que es posible tener yacimientos como en la cordillera del Cóndor que rindan esto. Hasta aquí lo que se ha venido haciendo es pequeña minería, pero curiosamente no solamente hacen personas particulares, sino las empresas. Aquí las empresas grandes también se dan el tiempo de hacer esta pequeña minería en varios sitios. Por ejemplo, en Muyunamá, ahí en Celica, o en Yaraco, o en Colaizaca, o en Guato, o como usted ha señalado en Chuquiribamba, etcétera, en Macará. Entonces tenemos varias iniciativas de pequeña minería. Y la pequeña minería se emparenta rápidamente con la minería informal, con esta minería clandestina, y entonces tenemos una serie de secuencias adicionales. Por ejemplo, le cuento que estuve recientemente en Guato, allá en Catacocha, y estuve también en Bramaderos, y estuve en Celica, en Muyunamá, y más abajo en Tangula y también en Macará, y estuve en Colaizaca, y ahí se denunciaba, por ejemplo, que estos pequeños mineros están fuertemente relacionados incluso
con personas del crimen organizado, O es sea, decir, con los partidos lobos políticos. que están haciendo vigilancia para evitar que la gente reclame sus sitios. Los lobos están en la provincia. Eso denunciaron, a nosotros nos denunciaron e inclusive tuvimos dificultades para ingresar a esos sitios por la vigilancia que están realizando. Hasta ya pumas, doctor, hasta pumas había visto en el bosque seco, pero no lobos. se han transformado, se han puesto la lobos. piel de lobos que realmente tienen. Qué impresionante, ¿no? Pero fíjese lo que atrae la minería, lo que atrae la riqueza, el billete, el oro, lo que lo atrae. Y, o sea, nosotros tenemos que poner las barbas en remojo de lo que está pasando en la provincia de Loja. Y nadie se inmuta, nadie se organiza como sociedad. No tenemos liderazgo de autoridades, de ciudadanos. Si no es por usted, no nos enteramos de todos estos datos. 56% del territorio lojano, podríamos decir, contaminado por la minería, ¿o no? Bueno, están en la fase, la mayoría de ellas todavía están en la fase de exploración. Ahora, pero ¿qué falta de ahí para la explotación? Digamos que la fase de exploración tiene a su vez 3 subetapas. Lo que llaman la exploración inicial, la exploración avanzada y la evaluación económica. Entonces, algunos ya están en evaluación económica. En ese momento, cuando llegan a la evaluación económica, es porque se han hecho perforaciones de 400, 500 metros, se sabe centímetro a centímetro qué contiene. ¿Cómo hacen con el petróleo? Exactamente. Tal como pasa con el petróleo. Esto se lo lleva a laboratorios externos, se analiza centímetro a centímetro y luego con sísmica se calcula los bloques, de manera que más o menos dicen hay tantos millones o tantas onzas de oro. ¿Así calcularon en Uganda, fue? Sí, en todas partes es así. Es decir, la evaluación económica, por la siguiente razón. Ordinariamente la fase de exploración la hacen las llamadas empresas junior, es decir, son especializadas en ello. ¿Sísmicas o no? Hacen sísmica, hacen perforación, hacen todo este análisis y ordinariamente hacen el trabajo sucio, porque necesitan ellos los terrenos, entonces los compran, los alquilan, en fin, hacen el trabajo. Y luego lo venden a una empresa que se encarga ya de la explotación. Así ocurrió, por ejemplo, con la Lundin Gold y con la EXA en Tundaime, y también con San Carlos Pananza, por ejemplo, en Morona, Santiago. Es decir, esta modalidad es la que se utiliza ordinariamente. Doctor, tome en cuenta que la minería ni siquiera respeta las áreas de reserva ecológica, no respeta absolutamente nada. Por ejemplo, si en esta zona intangible, maravillosa de los Guayacanes se descubre que hay oro, no queda un solo Guayacán en pie con estas mineras, se lo llevarían todo. Y es que es atractivo, por eso es que he festejado tanto esto del programa Socio Bosque, que lo ha vuelto a implementar el gobierno del presidente Lasso, porque está pagando para la conservación del bosque, aunque sea son simbólico de verdad. Pero fíjese usted el conflicto que hay ahí. Hablemos exactamente lo que usted plantea y lo que planteó el profesor Neira respecto al tema de la gobernanza. Exactamente, pero mire usted, esos Guayacanes le producen a una persona $500 al año, dependiendo de la extensión. Le descubren oro, mañana viene una compañía y te lo alquilo para la exploración aurífera y te vamos a pagar $10,000 al año. Esa persona pobre pues dice, llévatelo, hermano, hasta las raíces, llévatelas, no hay ningún problema. Entonces conocemos bien cómo es la exploración, doctor. Entonces es un problema de pobreza, de sentimientos, de valores, que también será, pero el hecho es que la gente entrega la tierra. Le voy a poner un dato con relación a Yantzaza. Yantzaza tiene 101,000 hectáreas aproximadamente, 101,000 y piquito. Ya. Sin embargo, el plan de uso y gestión de suelo, es decir, el que elabora el municipio, señala, hay tantas hectáreas de bosque protegido, tantas hectáreas en manos de comunidades, tantas hectáreas para producción agrícola para seguridad alimentaria, tantas para área urbana, para expansión, para protección, tantas para fuentes de agua. Por tanto, solo se puede hacer minería en el restante, es decir, más o menos en 3,200 hectáreas.
pero sí sabe cuántas hectáreas están concesionadas. Teniendo 101,000 hectáreas, están concesionadas 114,000. Es decir, es un absurdo. Ya me imaginaba. Entonces uno dice, ¿dónde hay un conflicto de gobernanza? ¿Ya ve? ¿Cómo entonces el Estado central puede concesionar más de lo que tiene una provincia o un cantón en este caso? Simplemente porque el Estado no tiene soberanía, es decir, no va a medir, sino que suma alrededor, a partir de los datos que entrega la propia empresa. De manera que tenemos un problema de gobernanza seria entre las decisiones que toma el gobierno central y lo que toma el municipio. Y luego, entre las decisiones del gobierno central y todas las leyes, porque en la Constitución está prohibido que se distribuyan zonas que son de bosque protegido, que son áreas urbanas, que son zonas de fuentes de agua, etcétera. Todo ello está prohibido, sin embargo, cuando se declara una zona estratégica, no hay poder humano, al menos hasta aquí, para corregir esta situación. De manera que yo creo que lo que necesitamos es una enorme alianza local de diversos actores para poder hacer respetar una propuesta de ordenamiento territorial local. ¿Cómo se va a detener esta vorágine, doctor? Yo diría que desde lo local, porque se ha intentado hacerlo desde el conflicto, es decir, se ha intentado de dos maneras. Varias comunidades han resistido en distintos lados del Ecuador, pero también en este caso los movimientos sociales intentaron hacerlo y por eso es que plantearon el punto quinto. Pero como decía el profesor Neira, están contaminados, así como acá están los lobos, acá están, dijo que están los pachacuti, que son los que meten la mano en la minería, meten la mano en el poder político y se adueñan de todo. Entonces ahí ve usted el tema de los paros, todo eso debe tener alguna vinculación, porque no es descabellado. ¿Qué ser humano puede aguantar? Nosotros que somos trashumantes, humildes, vamos a Quito. 2 días no aguantamos, doctor. No aguantamos ese hotel, comida, carro, todo lo que haya que gastar. ¿Y cómo es que ellos se pasan 20 días, 30 días comiendo, destruyendo al país? Y no les pasa nada, pero estamos hablando de miles, de decenas de miles de personas. La gente tiene que preguntarse de dónde sale la plata. Yo preguntaba de mañana, cuando veamos un letrero, la propaganda, la propaganda que es profusa de los políticos, nosotros no tenemos que ver al afiche, no tenemos que ver la pancarta, no tenemos que ver el paredón pintado, tenemos que ver billetes, porque eso es dinero en efectivo que se gasta para la propaganda política. Entonces acá también debemos hacernos ese tipo de preguntas, pero ¿cómo lo vamos a evitar esa vorágine, doctor, para cuidar el agua? ¿Tiene que haber alguna forma mágica por ahí? Mire, yo diría que por el momento los distintos actores sociales y políticos tienen una diversidad de opiniones. Yo no me atrevería, por ejemplo, a señalar tal partido político, tal movimiento social tiene tal relación. Yo creo que, mire, sí, porque los socialcristianos también gobernaban Portobelo, por ejemplo. Claro. Además que decía que el mismo Nebot, Febres Cordera, era dueño de concesiones por la zona de Portobelo. O sea, lo que está diciendo el profesor Enzo Neira, en realidad que él puntualiza que es Pachacuti, pero ¿cuántos más habrán, no? ¿Cuántos más habrán? Porque el poder político está en los partidos, o sea, los partidos ejercen poder político, doctor. Tampoco no creo que vayamos a negar eso. No, por supuesto. Mire, yo he estado conversando y conozco las áreas donde se hace minería ilegal, he estado allí, y donde se hace minería artesanal. Le puedo decir que en el caso de Zamora Chinchipe, por ejemplo, hay una alta permisividad de la sociedad y hay muchos shuar que hacen minería ilegal, como claro, minería. Va a ser el Alto Nangaritza. Como minería familiar la hacen. No sé si ha ido al Alto Nangaritza. Sí, y le cuento que hay ciertas alianzas entre mineros pequeños y dirigentes comunales. Ahí está. Hay todo ese proceso. Ya ve. Ahora, sin embargo, ordinariamente he visto, por ejemplo, a un amigo que tengo allí, que ellos alquilan una retroexcavadora por un día, por 2 días, juntan el material y luego lo benefician. Su principal impacto es a la fuente de agua pequeña,
y porque benefician con mercurio. Sin embargo, eso no es nada, repito, no es nada comparado con Exa. Es, con la gran minería que es descomunal, dice usted. Mientras el uno junta, más o menos juntan unas 10 toneladas de tierra en 2 días con la retroexcavadora, el otro procesa 60,000 diarias. Es decir, hay que mirar la magnitud. Esto no significa que estemos ni por la pequeña minería ni por la grande, sí, sino que se haga de manera racional. Doctor, pero igual mata, por ejemplo, la vida, la riqueza de los ríos, la va a matar, así sea con 10 toneladas o 60,000 toneladas, todo va a acabar. Colegas del Perú, porque este proyecto lo hacemos simultáneamente en el Perú y Bolivia, sumaron, por ejemplo, en el arco minero que está alrededor del Cusco, y 1,000 pequeñas hacen más daño a veces que la grande. Es impresionante. El problema es que no hay autoridad. Es decir, en esos sitios se hace minería, pero nadie está enterado o todo el mundo se hace la vista gorda, porque se necesita cierta convivencia, cierta tolerancia para hacer todo ello. Entonces, en Zamora convive la gran minería, la mediana, la pequeña, la artesanal y la informal. Entonces, en ese reino en el que están todos, se desarrolla una enorme tolerancia por la minería. Por fortuna, en Loja eso no existe. Yo le estaba dando el dato. Aquí, el 80% de las concesiones son para gran y mediana minería, de manera que la minería pequeña es verdaderamente ínfima y la artesanal afortunadamente es pequeña. Pero hay brotes, por ejemplo en Macará, de que comienzan a llegar rápidamente una serie de mineros pequeños y comienza a expandirse el proceso. Evitemos eso. El punto es cómo evitar, cómo lanzar una estrategia. Esa es la pregunta. Yo le decía a usted que hasta aquí se ha intentado partir del conflicto individual pequeño y también de la negociación nacional, con el paro que hubo liderado por la CONAIE. Ahora yo lo que estoy planteando es por qué no hacemos un esfuerzo desde lo local. A partir de lo local podríamos tener una alianza, por ejemplo, entre sectores turísticos que están interesados en defender los recursos naturales. ¿Usted cree que respeten? Bueno, si hacemos una poderosa alianza local, yo creo que deberíamos hacer respetar, ¿no es cierto?, el ordenamiento territorial que decida, por ejemplo, esta provincia. Puede haber una alianza con los GATS, puede haber una alianza con los campesinos que resisten. Puede haber una alianza con los sectores medios. Pero ¿cuál es la condición de todo esto, mi distinguido Freddy? En el caso de Loja, necesitamos generar empleo, porque usted acaba de decir, ese es el problema. Toda la gente es vulnerable. ¿Por qué es tan vulnerable en el caso de Loja? Porque apenas el 26% de la PEA está empleada de manera adecuada. Así es. Y entonces, ¿qué nos hacemos con el 74%? Nuestros jóvenes tienen que salir. Yo mismo tengo un amigo que era un feroz defensor del agua en algunos proyectos que hemos impulsado y ahora me dice, ¿qué hago? Mi hijo está trabajando en la ELIPE, que es una de las mineras estas que hacen exploración. Y me dice, porque mi hijo salió a trabajar por todos lados buscando empleo y no encontró en ningún lado y por fin le dieron aquí. Bueno, ahí tenía él el dilema. Afortunadamente o desafortunadamente para él, después de un tiempo me llama, dice, ya lo votaron porque estas empresas, las junior, estas que hacen exploración, solo vinculan a trabajadores por un tiempo, por 1 año, 2 años, y luego incluso venden. Entonces, así eluden las responsabilidades laborales, claro. Y en ese momento entonces se acaba el proyecto minero en ese sitio. Querido doctor, qué importante que es el tema, qué importante que es elegir autoridades que sean conscientes, consecuentes con el porvenir, con ser visionarios, ¿no? Ser personas sabias que entiendan la gravedad de los problemas que se vienen más adelante. Yo le quiero agradecer infinitamente y puede ser que para esos días nos volvamos a encontrar, doctor. Hay que hacer una campaña también profusa de la defensa del agua. Imagínense defenderla, el agua. Con todo el mundo deberíamos defenderla. Deberíamos defenderla todo el mundo, pero no encontramos
realmente ese ejército de gente, sino que los mineros están más unidos, son más fuertes y van a causar grave impacto ambiental. Gracias, Sí, doctor. muchas gracias, Freddy, y en Loja estamos alarmados porque todas las aguas, pocas que existen, porque aquí los ríos son muy profundos, las aguas superficiales que sirven para el consumo humano y para la agricultura, para mantener el poco riego que se tiene, están en peligro. De manera que yo invito a todos los lojanos y a usted de manera particular para estas reuniones del 27 y 28 de este mes. Vamos a reunirnos en el salón de la prefectura y ahí se va a desarrollar este foro.